Muy buenas tardes, nueva semana, una de las últimas del año 2021. Facundo Molina es mi nombre, para los que no me conocen. Soy director de Molefex, academia dedicada a formar operadores, traders desde el año 2005 en los mercados financieros. Para los que me están preguntando un poco de mi trayectoria, veo algunos comentarios. Comencé oficialmente, por decirlo, en el mundo del trading en el año 2001, más allá que mi pasión por estos mercados venía de hace varios años detrás. Empecé a estudiar análisis técnico fundamental, estrategias de trading, tomando seminarios, cursos, y por marzo del 2003 realicé la apertura de mi primera cuenta real, y después de 2 años de tomar decisiones, superar capital propio de terceros, comencé a compartir mis comentarios en uno de los principales sitios y portales de internet, y comencé a dar mis primeros cursos y seminarios a partir de Molefex. Hoy, varios años después, un poco más de 15, me encuentro junto con XM, cerrando un nuevo año y brindando gran cantidad de webinarios en forma semanal, de una gran cantidad de temas también, no solamente de este espacio de inicio de semana, esta cápsula informativa, sino también varias alternativas que solemos compartir en nuestro canal de YouTube. Así es, aquellos que por alguna razón quieran volver a oír, pueden hacerlo dentro de nuestro canal de YouTube, Molefex. También pueden suscribirse. A todos los que suscriban, siempre les pido por favor nos dejen sus comentarios. Comienzan las últimas semanas del año, algunos se preguntan si va a haber o no el famoso rally de Navidad, ese rally de Santa, que suele brindar un importante impulso alcista en las últimas jornadas del mes de diciembre y algunos primeros días de enero. Por lo pronto, más allá de que todavía hay opciones y posibilidades, sobre todo a partir de que, como podemos apreciar, el Standard & Poor's 500 comienza una nueva semana del año 2021 con máximos históricos, sobre todo en el inicio, más allá que tuvieron todos los índices americanos un fuerte retroceso, no solamente el Standard & Poor's 500, que terminó cayendo un 0,91, sino el Nasdaq, que lideró las caídas con un 1,39, y por detrás el Dow Jones, que cayó un 0,89. Fuertes movimientos, ímpetu alcista y fuerte corrección en el cierre de la semana, que muy probablemente veamos una continuación con los mercados asiáticos. Como hablamos en el inicio de la jornada de esta semana, la elevada inflación que publicó los Estados Unidos durante la semana pasada, que marcó un máximo que no se observaba desde el año 1982. Sí, una gran cantidad de años. Estamos hablando casi 40 años que no se veían niveles de inflación con los que estamos viendo en estos momentos. 6,8 fue la cifra que publicó el gobierno americano la semana pasada, y esto lógicamente confirma lo que desde hace rato se viene estipulando, y lo que también Jerome Powell en sus discursos viene manifestando. Sin lugar a duda, están descontando que la Reserva Federal haga una agresiva retirada de estímulos monetarios. Pareciera que este tapering tendrá algunos datos este día miércoles, cuando la Reserva Federal comunique las conclusiones de su última reunión monetaria. Por lo pronto, parece ser que va a reducir su programa de estímulos monetarios para luchar contra la pandemia que aplicó en los últimos 12, 13 meses, y lógicamente impactó en los mercados. También algunos expertos hablan de que la primera subida de tipos de interés podría llegar entre los meses de mayo y junio del año siguiente, pero por ahora son rumores, lo cual no hay precisiones, pero los rumores empiezan a mover los mercados, así lo conocemos y lo venimos observando. Semana importante, con menor volumen y alguna mayor volatilidad respecto a lo que solemos observar en los mercados. Hablando también de otros movimientos que se produjeron el día de hoy, pudimos ver caer al petróleo con el West Texas Index cayendo un 0,53%, una suba del oro
pequeña, pero que volvió a cotizar cerca de los $1.788, y un Bitcoin que dentro de las criptomonedas nos suele adelantar y lógicamente anticipar el recorrido del resto de las monedas, cayendo un 7.81% hasta la zona de $46.464. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Estoy atento. Antes de meternos de lleno lo que nos espera del calendario económico en la semana actual. Perfecto. Acá Eduardo me consulta, me imagino, respecto a los dólares, cómo va a actuar el dólar en el mercado Forex. Si es correcto, te pido me lo confirmes. También María me dice que está atenta, lógicamente, a la inflación y, lógicamente, esa inflación podría impactar ciertamente en los mercados. Acá Esther me pregunta sobre los datos de esta semana y tomo su consulta para meternos directamente en el calendario económico y ver claramente qué es lo que está sucediendo en esta semana. Y comenzada la semana del 13 de diciembre, podemos apreciar que hubo algunos informes, tanto de Canadá como de Reino Unido, y el discurso de Bailey. Sin embargo, no hubo tanto impacto en la libra esterlina como el esperado. Vamos a centrarnos directamente a las próximas jornadas, donde entendemos habrá importantes datos, como por ejemplo mañana martes 14 de diciembre, donde se conocerá el índice de precios al productor o la inflación mayorista a las 8:30 horario del este, horario de Nueva York, y que conjunto con la inflación que se conoció la semana pasada, la inflación minorista, el índice de precios al consumidor, son los datos que sigue la Reserva Federal para tomar decisiones a futuro. Por lo cual entendemos, mañana martes es un dato importante a seguir a las 8:30. Un poco más tarde, a las 2 p.m., aquellos que operan el kiwi, tendremos las palabras del gobernador de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda, así que atentos también con la volatilidad que se pueda producir en ese horario. Vamos a un miércoles 15, que un poco recién adelantamos, será quizás el día clave de la semana. Tendremos datos a primera hora de Reino Unido con la inflación minorista en Reino Unido. La inflación, una palabra que seguramente la oigamos por muchos meses hacia adelante, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto de las potencias, como consecuencia de las cantidades de medidas que han realizado para revertir los efectos de la pandemia o por lo menos suavizarlos. Así que la inflación que se espera que una suba será publicada a las 2 a.m. horario Nueva York. Un poco más tarde, 8:30, será también el dato de la inflación minorista, pero en Canadá. ¿Sí? Canadá divide no solamente el índice de precios al consumidor mensual, sino también lo divide en diferentes informes, pero lo que sí suele ocurrir cuando lo publicamos, con el objetivo, lógicamente, de no marearlo, sino no hacerlo sencillo este dato, veremos volatilidad del dólar canadiense a las 8:30, y también veremos volatilidad en el dólar canadiense versus el dólar americano, porque también se conocerán los datos de ventas minoristas en los Estados Unidos, que se esperan con importantes caídas. Por lo cual, 8:30 comenzarán los datos de los Estados Unidos y, sin lugar a duda, como mencionábamos recién, en lo que impacta la cita de la jornada serán el FOMC Statement o el Federal Open Markets Committee, este órgano dependiente de la Reserva Federal, que brindará su parecer sobre política monetaria y anunciará los tipos de interés que, lógicamente, como hace mucho tiempo, se esperan sin cambio, por lo cual no deberíamos ver datos relevantes a las 2 p.m., pero sí posiblemente 2:30, donde se va a producir la conferencia de prensa de Jerome Powell y, lógicamente, lo que el mercado está esperando puede llegar a suceder en las próximas reuniones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que a las 2 p.m. tendremos datos relevantes y, a nuestro entender, la cita de mayor impacto, por lo cual se pueden producir movimientos previos y seguramente luego a las 2:30 p.m. cuando le toque a Jerome Powell. Siguiendo con otros datos de alto impacto, tendremos Producto Bruto Interno en Nueva Zelanda a las 4:45, también discurso de Lowe,
el gobernador de la Reserva del Banco de Australia a las 6:30. Y siguiendo con los datos de Australia, tenemos los cambios en el empleo y la tasa de desempleo a las 7:30. Por lo cual, como decíamos y volvemos a confirmar, fuerte movimiento el día miércoles 15 de diciembre. ¿Qué pasará con el 16? También tendremos datos de relevancia, porque siguiendo con los datos de los bancos principales, conoceremos la política monetaria del Banco de Suiza a las 3:30 y posteriormente varios datos de relevancia de Alemania en lo que es el PMI de manufacturas y de servicio, todo esto a las 3:30. La conferencia de prensa del gobernador del Banco de Suiza será a las 4 a.m., así que más que atentos. ¿Por qué? Porque más allá que en el último tiempo el franco suizo se ha mantenido relativamente tranquilo, nos ha marcado el pasado que más de una vez se ha movido y el Banco Nacional Suizo ha intervenido en los mercados, así que más que atentos a aquellos que operan el franco suizo. Varios datos del PMI de manufacturas y servicios, tanto en la eurozona como en Italia, ¿sí? Como en Reino Unido, que se conocerán en las siguientes horas, pero nos centramos en la atención luego de la noticia del Banco de Suiza, del Banco de Inglaterra, porque la política monetaria y su reunión mensual concluye a las 7 a.m., donde se conocerá también los tipos de interés, que también se mantienen cerca de mínimos, cerca de 0 en 0,10 y no se esperan cambios. 7:45 se conocerá los statements también del Banco Central Europeo, por lo cual tendremos datos de los principales bancos esta semana. Hablamos hace un rato de Suiza, ahora de Reino Unido, el día previo de la Reserva Federal. 8:30, media hora más tarde, junto con las peticiones de subsidio por desempleo, dato que seguimos semana a semana y nos marca el cambio del empleo en los Estados Unidos. También conoceremos la conferencia de prensa de Christine Lagarde, la presidente del Banco Central Europeo. Sin lugar a dudas, gran cantidad de datos en la mañana europea, el inicio de la mañana americana y algunos datos que seguirán durante el resto de la jornada, tanto en Estados Unidos como también en el Reino Unido y en Japón, pero claramente sí serán datos de menor impacto que los mencionados. Nos vamos, sí, ahora al 17 de diciembre, la última jornada de la semana, y manteniendo la línea de los datos, tendremos la conferencia de prensa del Banco de Japón, un banco que no suele en forma asidua impactar en el mercado, pero también como el Banco de Suiza nos ha dado alguna que otra sorpresa con intervenciones, por lo cual atento porque también tiene la mala costumbre de no informar el horario preciso donde va a estar la conferencia de prensa de su presidente. Más tarde, desde Reino Unido, desde Europa, conoceremos ventas minoristas, como también el informe IFO del clima de negocios en Alemania, que probablemente impacte en el euro. Dudas, preguntas y comentarios que quieran acercarnos antes de meternos directamente en el análisis de mercado, donde Eduardo nos pide si podemos incluir en el día de hoy la cotización del dólar americano versus el peso mexicano. Claro que sí, a tu pedido lo vamos a hacer. Les voy también solicitando a todas aquellas personas que se fueron sumando posteriormente, tengo unas cuantas que no he saludado todavía, si el audio es correcto, también si pueden visualizar la pantalla, así me permiten avanzar lógicamente con el estudio y mis proyecciones para algunos de los principales activos, como son algunos de los pares principales en Forex, como también índices y algunos commodities. Bienvenido, Germán, muchas gracias. Un fiel seguidor de estos espacios. Un gusto saber que estás presente nuevamente. También los saludo a Pablo, que está desde Córdoba en este momento siguiéndonos. Córdoba desde Argentina. También a Walter. Perfecto, muchas gracias. El resto me oye bien, con un ok, con un sí. Me quedo tranquilo y me dan pie para seguir avanzando. Muchas gracias Germán. Hola Eduardo, bienvenido también Elías, Miquela que también me saluda, muchísimas gracias. Perfecto. Bien, vamos a meternos un poco en el mercado y le vamos a dar la venia a Eduardo que me consultaba sobre el peso mexicano frente al dólar. Y fíjense que un poco lo que estamos observando en el último tiempo es claramente una lateralización, sobre todo en jornadas diarias.
Si lo vemos un poco a mayor plazo, y claramente tenemos una media que nos ayuda a tomar posición respecto a cómo viene comportándose la cotización en gráficos mayores, lo cierto es que el dólar americano todavía mantiene la fortaleza más allá de la fuerte caída que tuvo en los últimos meses. Hay una importante debilidad del dólar americano versus la fortaleza del peso mexicano. Sin embargo, fíjense cómo ha resultado la media móvil de los 200 periodos en gráficos semanales como zona de soporte dinámico. Pero no solamente tenemos una gran cantidad de semanas que no han podido con la zona de las 20 unidades, sino que con aquellos que seguimos gráficos chartistas tenemos un primer intento con una corrección y un segundo intento confirmado, lo cual nos marca, por un lado, una lateralización clara con zonas cierta pendiente, sino también la posibilidad de evaluar los dos escenarios. Un posible escenario, lógicamente, bajista, donde podría tratarse de una bandera invertida y una caída, y continuando la tendencia mayor, como lógicamente la posibilidad de que se dé un cambio de dirección tendencial. Cuando nosotros estudiamos los movimientos de los mercados, esto lo explicamos mucho también en nuestros seminarios y también con nuestros alumnos, intentamos entender el movimiento con la psicología de masas y intentamos también encontrar las zonas de toma de decisiones. Fíjense que el último movimiento fue a la baja, pero como podemos apreciar desde aproximadamente diciembre del 2020 vemos una suerte de lateralización con zonas claras, ¿sí?, que contienen el movimiento entre las 20 unidades, en este momento 20, 30 y 22. Entonces, en este nivel está en un rango, por debajo de 20 podría ser una suerte de bandera invertida y luego deberíamos ver una extensión del recorrido tendencial último. Sin embargo, el no poder, con esta muy fuerte zona de soporte y prolongar lo que podemos apreciar claramente en gráficos menores, gráficos diarios, una recuperación, nos está mostrando mínimos ascendentes, podríamos ver desde los niveles actuales una recuperación mayor de la paridad, por lo cual esto nos indicaría una fortaleza del dólar americano. ¿Cuál sería la zona de soporte más relevante en 20.85? Los niveles de resistencia los vamos a marcar en 21.20, posteriormente en 21.50 y la zona de clave que recién mencionábamos en 22. El quiebre de 22, 22.20, hay que darle cierto margen de operatoria en el dólar peso mexicano, nos podría regalar un fuerte recorrido alcista que debería extenderse por un par de meses, lógicamente, no es algo para esta semana, pero el movimiento alcista se podría extender a la zona de 24.40. Espero haya sido de utilidad, Eduardo. Comenzamos hoy con el estudio del peso mexicano, como llamamos aquí entre los colegas. Vamos a avanzar también con una semana que dijimos que va a estar más que movida, entonces tenemos algunos datos desde el Banco de Japón y también desde la Reserva Federal, por lo cual este par que hemos dejado un poquito de lado últimamente por los movimientos un poco más laterales. Fíjense claramente que la lateralización en las últimas semanas ha sido tal que podríamos decir que es un par lateral. Sin embargo, lo que suele suceder es que cuando uno se acostumbra a un movimiento, el mercado nos muestra un cambio sincronazo y podría anticipar lógicamente un posible movimiento direccional. En gráficos semanales, entre 114 y 104, unos 1000 puntos, podemos ser un poco más justos y hablar, ¿sí?, de 114, 20, y también podemos ser un poco más justos e ir hasta la zona de 103.40. Lo cierto es que hay un movimiento de ida y vuelta en el dólar yen que a los que siguen el mercado en forma tendencial lo aburre un poco. Sin embargo, desde septiembre del 2016 hasta la actualidad, esto pareciera que se mueve en zona lateral, lo que nos daría ganas de vender ahora, porque tiene varios intentos fallidos de quebrar y no lo ha podido. Sin embargo, lo cierto también es que en algún momento puede mostrarnos un fuerte movimiento lateral. ¿Y por qué marco esta altura? Porque en caso de que quiebre, el argumento nos marca que ha habido varios intentos fallidos, por lo cual podríamos ver una extensión sin asustarnos hasta 123. Este argumento lógicamente también se excede a las próximas semanas, sobre todo por el promedio que mueve el dólar yen en gráficos diarios y en gráficos semanales, pero como estamos diciendo en estos momentos,
Estamos dentro de una fuerte zona de ida y vuelta. Esta zona de ida y vuelta que nos está marcando en este momento y que se extiende para las próximas jornadas entre 112.80 y esta fuerte zona de 114.80. Hay 200 pips de ida y vuelta, por lo cual si rompe 112.85 deberíamos ver un movimiento a la baja, pero atentos si quiebra 114.86. ¿Por qué? Porque podría estar acompañado el movimiento alcista a la fortaleza del dólar americano en una jornada que tendremos un doble argumento. Por un lado, la Reserva Federal el día miércoles y por el otro el día viernes al Banco de Japón. Así que atentos a aquellos que sigan al dólar americano con el yen, porque lógicamente puede que se den movimientos de mayor volatilidad y cuando este par entra en tendencia, claro está, es importante subirse a la misma. Hablamos del peso mexicano, hablamos del dólar yen, vamos a meternos también en uno de los pares principales, el euro dólar. Una semana que decíamos recién, no solamente tenemos datos de la Reserva Federal, sino también del Banco Central Europeo. Y aquellos que siguen al euro dólar, fíjense, lo veníamos mencionando en el pasado y lo pueden ver en nuestro plan de trading, como triple intento fallido nos regaló claramente un hombro, cabeza, hombro. Se produce claramente el pullback y la caída. Y para medir el objetivo máximo de esta formación, uno lo mide desde la cabeza hasta la zona de cuello y fíjense que en este momento se encuentra en zona de soporte. ¿Por qué? Porque entre 1.1280 y esa zona que tenemos marcada abajo, 1.1140, son unos 100 pips, hay una muy fuerte zona de congestión que podría detener el movimiento bajista e iniciar un movimiento en dirección alcista. Volvemos a lo mismo, tendremos datos del Banco Central Europeo, tenemos esta semana discurso de Christine Lagarde y también tendremos los datos de la Reserva Federal. Vamos a ver cuál de las monedas sale ganadoras esta semana. Por lo pronto, en este movimiento lateral que observamos en gráficos diarios, hay zonas de fuerte sobreventa en el MACD y señal vigente compradora, por lo cual agota en el corto plazo el movimiento en dirección alcista y una fortaleza del RSI que en este momento se encuentra cotizando con sobre 42. Si superase la zona de 50 nos ayudaría lógicamente a una extensión de la fuerza relativa de este par. Los que seguimos también el mercado desde el punto de vista gráfico, lo que estamos apreciando es un movimiento de ida y vuelta que podría tratarse de un triángulo simétrico. Este triángulo dentro de un movimiento a la baja, por debajo de 1.1240 nos podría regalar una extensión del recorrido, lógicamente en sentido bajista que argumenta este movimiento que nosotros estamos esperando hasta la zona de 1.1110, 1.1090 podría ser el objetivo. Entonces, en gráficos menores, en gráficos diarios, podríamos ver una extensión del recorrido de fortaleza del dólar, en este caso un movimiento a la baja en este par. Así que, como decíamos, atentos a los posibles movimientos que nos pueda dar el mercado en una jornada semanal con informes de importancia, sobre todo la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón. Claramente los principales bancos serán los protagonistas de la semana. Estuvimos viendo algunos principales pares y acá José nos consulta y nos pide por favor que nos metamos en el mundo del Nasdaq. Bueno, vamos al Nasdaq. Un Nasdaq que, fíjense lo que viene sucediendo, ¿no? Si uno lo tuviese que mirar en gráficos mensuales y semanales, qué bronca le da, porque en realidad uno dice qué bueno hubiese sido haber comprado en el 2015, el 2016, 2017 y por qué no el 2009, donde había alcanzado unos mínimos y una velocidad bajista luego de la crisis subprime. Sin embargo, fíjense que el 2020 y la pandemia le cayó bien al índice más volátil, por decirlo de una manera, el tecnológico, como le dicen, al índice tecnológico americano. ¿Y por qué? Porque esta última pendiente ha sido realmente muy fuerte y lo ha llevado hasta máximos históricos. Máximos históricos que ha alcanzado recientemente y podemos apreciar desde allí una suerte de lateralización, ¿no? Aquellos que seguimos el mercado y observamos los movimientos tendenciales, fíjense que, como decía recién, claramente se ha observado un movimiento direccional, pareciera una suerte de canal, pero no lo es. ¿Podría tratarse de una suerte de cuña? Sí, podría tratarse de una suerte de cuña y este movimiento direccional en forma de cuña nos indicaría un cambio de dirección en caso de que se quiebre
¿sí? El margen inferior o la línea tendencial. Si nos vamos a gráficos diarios, también empezamos a encontrar algunos argumentos de agotamiento y las posibles acciones de la Reserva Federal nos argumentaría también una posible caída o un fuerte retroceso, una fuerte corrección en los índices bursátiles. En el caso del Nasdaq, fíjense en este momento que tenemos un primer intento, un segundo intento, este doble techo que se produjo acá y lo vamos a marcar, ya nos regaló su objetivo, se necesitaba una corrección, ¿sí? Con cierta inclinación tuvo un doble intento y si lo vemos en gráficos menores, tuvo hasta un tercer intento, por lo cual un doble techo, un hombre cabeza a hombro nos regaló su objetivo. Sin embargo, la tendencia se mantiene todavía y podríamos estar viendo el último impulso alcista para las próximas semanas. ¿Qué significa o cuál es el parecer del que habla en este lado? Es que por debajo de 16.400 nos ponemos claramente a la baja. Y con el movimiento que nos está regalando en esta jornada del día de hoy, con una fuerte caída negra a modo de engulfing, esto nos puede indicar que podemos ver en los próximos días, y con la ayuda de la Reserva Federal, una nueva caída. ¿Cuál es la zona de inflexión, en este caso en el Nasdaq? Bueno, nuestra zona de inflexión es la de los mínimos ascendentes, que podríamos trazarla con cierta precisión, ¿sí? Hasta los niveles actuales estamos esperando una corrección importante y lógicamente nuestra zona de equilibrio va a ser 15.500 puntos. Por debajo de 15.500 podemos ver una muy fuerte caída en el Nasdaq dentro de los índices americanos. Volvemos a decir que donde abandonamos este escenario bajista por encima de los 16.400, lo cual reviva esa esperanza que tienen varios inversores de que se produzca el famoso rally de Santa. Pero mientras que cotice debajo de 16.400, a nuestro entender, atentos porque se puede venir una muy fuerte corrección. Bien, por favor, me dice José si pude brindar un poco lo que esperabas, si fui claro con mis comentarios. Muchísimas gracias. Bien. Germán me pregunta un poco sobre el índice del dólar. Bueno, en realidad es que no tengo esta plataforma en estos momentos, pero sí nosotros vemos importante posible movimiento alcista del dólar americano. Así que atento al movimiento previo a la publicación de la Reserva Federal del día miércoles y sobre todo posterior a las palabras de Jerome Powell, porque nos puede definir el resto del año. Bien, perfecto. Me hacen algunas preguntas también del broker. Lo cierto es que yo soy externo, mi empresa es MoleFX. Aquellos que quieren conocer y aprender un poco más de educación, de trading, pueden visitar nuestra página www.molefx.com. Con muchísimo gusto les acerco información en comentarios. También es cierto que si les quedan dudas, pueden escribir un correo a info@molefx.com, como también, lógicamente, nos pueden visitar en nuestra página www.molefx.com. Aquí Arianda me consulta que todavía no sabe abrir operaciones. Te recomiendo que hay una gran cantidad de tutoriales dentro de la página que te permiten abrir operaciones en la MetaTrader. Sino también, con muchísimo gusto, me puedes escribir y te estaré enviando un tutorial que tenemos en forma sin cargo a aquellos que les interesa seguir aprendiendo en el mundo del trading. Hasta acá llega mi exposición del día de hoy. También comparto nuestro canal de YouTube, MoleFX, y los diferentes datos para que nos sigan en redes o nos contacten o también sigan nuestros informes. Les voy dejando un fuerte abrazo, una muy buena semana de trading. Nos estamos viendo mañana y el jueves y ya despedimos este 2021 y será hasta el 2022. Muchísimas gracias a todos los que están siempre presentes. Un muy fuerte abrazo. Muy buena semana.